Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, que Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Es la clase número 3. Estamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Desde el Ministerio Impacto de Gracia, desde los estudios de Saltillo, Coahuila para el mundo entero, Ricardo y Doris Morfín, directores de este poderoso ministerio de buenas nuevas, buenas noticias para el mundo entero. Nosotros somos predicadores de buenas noticias, no malas noticias. ¿A quién le gusta dar buenas noticias? A todos. Y eso somos Ricardo y Doris. Cuando vayamos a alguna congregación, tengan la seguridad de que vamos a estar predicando solo buenas noticias. Y estamos hablando de la verdadera naturaleza de Dios. Pongan mucha atención, clase número 3. Porque en esta serie vamos a estar viendo los contrastes entre la ley y la gracia, los dos pactos principales. El pacto de Moisés y el pacto de Jesús. Dos pactos. El pacto de Moisés decía que teníamos que hacer para recibir. El pacto de Jesús es un nuevo pacto. Un pacto de gracia. Y el pacto de la gracia no nos enseña a hacer para recibir. El pacto de la gracia nos enseña a creer para recibir. ¿Vemos la gran diferencia? Hoy no tenemos que hacer nada para que Dios nos dé. Dios nos da a través de la fe. Y desde Génesis vamos a ver todo el recorrido en la Biblia hasta el Apocalipsis, donde vemos que el justo por la fe vivirá. Y hay algo curioso porque dice el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? Ni siquiera es por nuestra fe. El justo por su fe vivirá. Y eso me lleva hasta Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por su fe vivimos hoy. No por nuestra fe, sino por su fe. Y aún Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que la fe es un regalo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es un fruto. La fe es un fruto, es un regalo de Dios. Aún la fe. Somos salvos por fe, por medio de la gracia de Jesucristo. Sí. Pero esa fe ni siquiera es de nosotros. Es un regalo de Dios. Estábamos tan perdidos, es más, tan muertos, tan separados de Dios, que no teníamos ni un gramo de poder para poder resucitarnos. Alguien tuvo que resucitarnos. Alguien que tuvo que volver a soplar aliento de vida, y los huesos secos se volvieron a llenar de carne. Y resucitamos juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Pero aparecen un montón de versículos en el Antiguo Testamento donde dice que tenemos que hacer, que portarnos bien, y tenemos que limpiar nuestros pecados, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que humillarnos. Y es verdad, aparecen un montón de versículos en el Antiguo Testamento, y te lo repito, Antiguo Testamento, por eso tenemos Antiguo y Nuevo. ¿Cuántos saben que entre el Antiguo y el Nuevo hay una gran diferencia? Y es increíble cómo leemos la Biblia a veces como ciegos. Y agarramos la palabra de Dios como un todo. Y agarramos desde Génesis hasta Apocalipsis, y cuando vamos a predicar o queremos aplicar algunos versículos a nuestra vida, agarramos poquitos del Antiguo, poquitos del Nuevo, y hacemos una mezcla donde Jesús mismo nos dice que no podemos poner paño nuevo en paño viejo, porque si se juntan, se rasgan. Y el problema viene a ser peor.
No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. No pueden combinarse, no puedes mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Los dos trabajan separados, independientes. No es que uno termine y sigue el otro y luego vuelvas a regresar al otro y luego tomas poquito del otro. No es así, hermano. El antiguo pacto tuvo su tiempo, tuvo su propósito, tuvo su fin. Y qué bueno que Dios lo dio. El antiguo pacto, Romanos 3:20 dice que Dios lo dio para dar conocimiento de pecado. La ley fue dada para dar conocimiento de pecado. Gálatas 3:24 nos dice que fue la nana, nuestro ayo, nuestro cuidador, hasta que llegara Cristo. Una vez que llega Cristo, la nana entrega a los niños a Cristo y ya no son niños, ahora tienen que ser adultos. Pero si te entregan a Cristo, pero sigues con la mentalidad de niño, aunque seas heredero de todo, no puedes disfrutar de nada, porque tienes mentalidad de niño. Qué tremendo, hermano. Y estuvimos viendo la comparación entre los contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los contrastes. Y yo a veces cuando leo esto digo, ¿y qué la gente no lo alcanza a leer? ¿Qué no lo ve? ¿Por qué a todo le dicen amén? Sí lo ven, pero no lo entienden. ¿Sí? Como dice segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 al 18 dice, y aun cuando leen el antiguo pacto les queda el velo de Moisés puesto en los ojos, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado. Y por más de que a veces les decimos a las personas, mira esto, dicen, sí, ¿lo entiendes? No. Pero aquí dice, sí, pero a mí me enseñaron. No, te dicen que sí lo entienden, ¿no? Por lo que medio comprenden, por lo que les han dicho. Creen que lo que les han dicho es tener la revelación de la palabra, sí. Y no es así. Y a veces algunos me han preguntado, ¿por qué en el Antiguo Testamento aparece un Dios enojado que manda juicio, se abre la tierra? De allí le mandaba decir a Josué y a Moisés, mata a todos, destruye los reyes, córtale la cabeza a los profetas de Baal. No dejes a nadie. Aún a los niños, a las vacas, a los chivos, tienes que matarlos. Y luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, que es el mismo Dios manifestado en carne, diciendo, aún si tu enemigo te hace algo, ora por él y bendícelo. Ámalo. Si te quieren quitar la capa, no le rehuses, dale también la cartera. Si te quieren poner a trabajar 1 milla, trabaja 2. Y ahí estamos todos bien confundidos. ¿Qué Dios me va a responder a mí si me porto mal? ¿El del Antiguo Testamento o el del Nuevo que me dice te perdono, vete y no peques más? Hermano, ahí está una gran confusión y es lo que estamos viendo. Vimos en el Antiguo Testamento a Elías, el profeta de fuego, que en su tiempo estuvo bien. Recuerda lo que te estoy diciendo. En el tiempo que él trabajó estaba bien porque todavía no había venido Jesús. Todavía Jesús no había derramado su sangre y Dios tuvo que levantar jueces, profetas, reyes para llevar a cabo su obra. Y cuando Elías decía que descienda fuego del cielo, caía fuego del cielo y los consumía y los mataba, los destruía, los aniquilaba. En otras palabras, perdían las vidas de las personas. Pasó el tiempo y los discípulos de Jesús quisieron hacer lo mismo, porque no lo dejaron entrar a Jerusalén a Jesús. Y los discípulos voltean con Jesús y le dicen, Jesús, ¿no te dejaron entrar? Pues ¿qué se piensan? ¿Qué se creen estas personas? ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías? O sea, la autoridad que tenían, sabían que podían hacerlo. Y escúchame esto, por favor. Jesús se voltea con ellos y los reprende. Y les dice, ustedes no saben qué espíritu tienen. O sea, si son de la ley
o si son de la gracia. No entienden en qué pacto están. Estamos entrando a una nueva etapa y a una nueva dispensación. Y Jesús los reprende y les dice: el Hijo del Hombre no viene para perder las vidas, sino para salvarlas. Escúchame. Si Jesús hubiera estado en el tiempo de Elías, sentado con Elías, en el monte con Elías, y Elías hubiera querido hacer que cayera fuego del cielo, ¿qué hubiera hecho Jesús? Jesús lo reprende. Bueno, si Elías estuviera en el tiempo de Jesús, sí. Si Jesús estuviera en el tiempo de Elías, si ya hubiera llegado Jesús reprende a Elías. Si hubiera estado Jesús en el tiempo de Josué, reprende a Josué por todas las matanzas que hizo. Si hubiera estado en el tiempo de Moisés, hubiera reprendido a Moisés por todas las matanzas que hizo. ¿Por qué? Porque ya había llegado el Mesías. Pero como en el tiempo de Elías, de Moisés y de Josué todavía no había llegado el Mesías, el pecado estaba sobre la humanidad. ¿Sí me explica? Okay. El pecado estaba sobre la humanidad y el juicio tenía que caer sobre todos los pecadores. Pero cuando vino Jesús, cargó el pecado en su cuerpo, Él llevó el juicio de todo el pecado del mundo. Y Jesús ya no viene a matar, sino a dar vida y vida en abundancia. ¿Vimos otro ejemplo más? ¿Alguien recuerda? El hijo pródigo bajo la ley y el hijo pródigo bajo la gracia. Dos pactos diferentes. Por eso Romanos 6:14 dice: y el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos pactos, dos principios, con mandamientos y estatutos nuevos. Recuerdo que un hermano me decía: pero aquí dice en San Juan y en Romanos y en Primera de Juan que debemos de guardar sus mandamientos. Y le digo: ¿ya leíste arriba y abajo de qué mandamientos está hablando? Y te lo voy a enseñar. Así que se va a poner bueno. El hijo pródigo bajo la ley dice que si alguien tuviese un hijo glotón, ¿cuántos tienen hijos glotones? Yo tengo. ¿Cuántos son glotones? Glotón y borracho, ¿cuántos son borrachos? Dice que no obedeciera la voz de su madre y que fuera contumaz, que persista ahí y que no le hiciera caso a sus padres. ¿Cuántos son desobedientes a sus padres? Glotón, borracho, contumaz, rebelde, desobediente a los padres. Dice: entonces los padres lo van a sacar a los ancianos de la ciudad y le van a decir: mi hijo es glotón y borracho, no nos hace caso. Y los ancianos de la ciudad lo van a agarrar a pedradas y lo van a matar. ¿Cuántos ya estuvieran muertos ahí? ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Y algunos religiosos dicen: no, hermano, pero no sea extremista. Hoy nosotros ya no matamos a las... Entonces no estás viviendo bajo la ley. O nada más agarras de la ley lo que bien te conviene, lo que bien te parece. Pero la ley no es un sistema parcial, es un sistema completo que se tiene que cumplir a la perfección. 613 leyes. Y dice Santiago capítulo 2 versículo 9 y 10 que si alguno ofende en un solo punto se hace culpable de todos. Qué dura era la ley. Pero bajo la gracia vemos al otro hijo pródigo en Lucas capítulo 15. El gran contraste, hermano. Alcánzalo a ver, por favor. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es ahí donde algunos agarran la gracia para decir: ay, entonces puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, Dios me sigue amando. Y la verdad es que Dios te sigue amando, pero eso enseña que tú no lo amas. Y este hijo pródigo en Lucas capítulo 15 también era un borracho y se fue a vivir perdidamente. No dice claramente que con prostitutas, dice, pero malgastó todo su dinero andando perdidamente. Ahí implica un montón de cosas. Y el hijo pródigo de Lucas 15 fue peor que el de la ley, porque quería que su padre muriera.
No le importó nada. Y esta parábola le estaba diciendo Jesús a los fariseos, a los escribas, a los que conocían la ley. Y si Jesús le hubiera dicho a los escribas, ¿qué le hacemos a este hijo pródigo? ¿Qué creen que le hubieran dicho? Pues vamos a agarrarlo a pedradas. Moisés dice que hay que matarlo. ¿Se acuerdan de la mujer también que la encontraron que le iban a agarrar a pedradas? Era lo mismo. Lo iban a agarrar a pedradas porque la ley decía que tal hijo debería de ser muerto a pedradas delante de todos para que todos tuvieran un escarnio, ¿así se dice? Sí, escarmiento. Escarmiento, y entendieran, ay, pobre del que viole la ley. Esto es lo que merece. ¿A cuántos les ha pasado eso en su congregación, que infringen un punto de la ley o cometen pecado y en vez de restaurarlo lo acusan y lo exhiben? Y hasta en disciplina lo ponen delante de toda la iglesia. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado eso? Conozco unas hermanas que las exhibieron públicamente porque se sacaron la ceja. Se sacaron la ceja y la llamaron Jezabel delante de todos y la pusieron en disciplina. Ya no podía cantar, ni subir al altar, ni hacer nada porque se había depilado la ceja delante de todos. Y lo peor de todo, hermano, es que se siguen quedando en esos lugares como si fueran masoquistas. Les gusta que les golpeen. Su esclavitud. Es bajo la ley. Había tantos reglamentos a cumplir, tantas ordenanzas a cumplir bajo la ley, y el que no cumpliera o el que fallara en una merecía la muerte o ser expulsado del medio de los santos. Y cuando el hijo pródigo regresa, estaban los escribas y fariseos escuchando. Dice que el padre le hizo fiesta. Le mató el mejor becerro. Le puso sandalias, le puso anillo, le dio un beso y lo metió a la casa. Lo primero que salió corriendo a recibirlo. Sí, pues esa enseñanza se la di en la clase pasada. Que salió corriendo a recibirlo. ¿Por qué? Y lo abrazó, porque decía, lo van a matar, lo van a apedrear, prefiero que las piedras me caigan encima a mí. Él fue a darle protección, fue a dar la vida en rescate por su hijo, porque dijo, lo van a matar de acuerdo a la ley estos fariseos, yo lo abrazo y que las piedras me caigan a mí. Y lo abrazó y le dio protección. Imagínate que estaban los escribas y fariseos ahí, viendo esa situación. ¿Cómo estaban ardiendo? Pero vámonos al pasado, al hijo pródigo bajo la ley. Imagínate que estuviera resucitado viendo esta escena. También se ataca. Se vuelve a morir. Y diría, ¿por qué a él le dieron gracia y a mí me dieron ley? ¿Por qué a él le dieron misericordia y a mí me dieron juicio? ¿Por qué a él lo perdonaron y a mí me mataron? Por la grandísima diferencia de que él vivía bajo la ley y este vivía bajo la gracia. Ahora te hago una pregunta, ¿dónde quieres vivir? O te hago otra pregunta, ¿qué mensaje estás escuchando? ¿La ley? Donde solamente te dan juicio, condenación, no sirves, mereces la muerte y somos pecadores, te vas a ir al infierno. O la gracia, donde Cristo perdonó todos tus pecados, te ha lavado una vez y para siempre, eres llamado hijo de Dios. Ahora puedes entrar a la casa del rey como cualquiera de los hijos del rey. ¿Qué mensaje estás escuchando? ¿Sabes que con esto que te acabo de decir, muchos fariseos y escribas están a punto de agarrarme a pedradas? Pero no importa, te voy a estar diciendo, Cristo te ama y te ama tal y como eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Te ama tal y como estás. Pero te ama demasiado para dejarte como estás. Él te va a ir transformando a su imagen y semejanza para que disfrutes de todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a ver un último contraste entre la ley y la gracia. Y vamos a pensar, hermanos, ¿ok? Vamos
a Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 32. Ahora vamos a ver a un hombre, a un padre de familia que vivía bajo la ley, donde había una orden bajo la ley que no deberían de trabajar el sábado, y el que trabajara el sábado merecía la muerte. ¿Cuántos trabajan el sábado? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no vivimos bajo la ley? Porque si viviéramos bajo la ley y trabajamos el sábado, ¿qué mereceríamos? Según los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, mereceríamos la muerte. Hoy yo conozco muchos que tratan de guardar el sábado. Conozco muchos. Tratan, pero ni siquiera lo hacen. Es más, te cuento una historia curiosa. Uno que está en una denominación, que ustedes ya saben cuál es, que tratan de guardar el sábado, tuvo una novia que no era cristiana. Para empezar, tenía una novia que no era cristiana. Y como ella no creía en el sábado, Eso también es pecado. también es pecado. Como ella no era cristiana, ella no estaba obligada a guardar el sábado. Y como el novio sí era cristiano y estaba obligado a guardar el sábado, según él se quedaba en casa sin hacer nada, pero mandaba a la novia a traer pan, mandaba a la novia a traer cosas a la tienda y mandaba que le hiciera de comer. Y decía, como quiera, tú no estás obligada a guardar el sábado, no eres cristiana, tú lo puedes hacer. Tú como quieras te vas a ir al... Como quiera, te vas a ir al infierno, prácticamente le estás diciendo, así que de una vez hazlo. Así, hermano, con esos pensamientos, y conozco, te cuento tantas historias similares, porque no celebran el baby shower, ¿verdad que no? No. No celebran el baby shower, pero cuando nace el niño, hacen una lluvia de regalos. ¡Qué bonito! Le cambian de nombre, pero no es baby shower, sino es una lluvia de regalos. Ni la despedida de soltera. No, un montón de cosas que no hacen, nada más le cambian el nombre, pero siguen haciendo lo mismo. Y mira, gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque yo trabajo todos los sábados. Bueno, ahora en nuestra empresa acabamos de darles el sábado también a todos ya, Para que no pecaran. para que no pequen. Mira lo que sucede. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Para qué estaba recogiendo la leña? Sigue leyendo. Para dar de comer a su esposa y a sus hijos. ¿Es malo darle de comer a tu esposa y a tus hijos? Es más, si yo sé que tú eres cristiano y no le das de comer a tu esposa y a tus hijos, eres peor que un incrédulo, dice Pablo. El problema es que lo estaba haciendo en el día de reposo. Qué triste, ¿verdad? Algunas personas veneran más un día que la vida de las personas. Es más importante un día que la vida de las personas. Es que fue la orden que Dios nos dio y tenemos que quedar bien con Dios. Y más vale honrar a Dios antes que a los hombres. Y matan a la gente porque trabajan en día de reposo. Miren lo que sucedió. Los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés. ¿No te da vergüenza leer tan solo esto, hermano? Que hay gente espiando a ver qué haces para acusarte. Y es que lo leemos, o bueno, lo Tan leen, fácil. y se supone que si está ahí es porque está bien, Sí. ¿no? O a lo mejor ni siquiera pensamos en si está bien, si no está bien, como es irrelevante, pero para ellos no estaba mal. No, para ellos no estaba mal, ¿No? porque estaban en el tiempo correcto, bajo el pacto correcto, bajo los términos correctos, bajo el mandamiento correcto, y tenían que cumplir los mandamientos. Para ellos estaba bien. Sí, exactamente, pero el asunto es que ahora queremos traerlo acá y decimos, no, pero ya no me mates porque estoy bajo la gracia, pero sí puedo andar chismeando y criticando porque eso está bien.
Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Pero sencillamente esas cosas ni siquiera pasan por la mente del 99.99% de los cristianos. No pasa, porque como solamente haces lo que te dicen, o lo lees y entonces se supone que así es. En el tiempo que estamos leyendo nosotros, Números, tiempo de la ley, está correcto lo que están haciendo, porque Dios les dijo eso y esa fue la orden, pero la ley solamente fue dada para que viéramos que éramos imposibles de cumplirla, incapaces de guardarla, y bajo la ley solamente hay muerte y maldición. No hay bendición ni vida eterna. Y estos ejemplos que vemos bajo la ley son para que nosotros entendamos si queremos vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Por eso tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. La mayor confusión existe en los evangelios. Sí. Entre que tienes que hacer lo que Jesús hizo, pero Jesús hacía lo que la ley decía, ¿no? Entonces, bueno, él hacía todavía mucho más, o él llevó la ley a otro nivel. A un extremo. Pero entender que los 4 evangelios son parte de la ley le quita todo el problema al asunto. Sí, pero fíjate que todavía un pastor que quiero mucho, que me está escuchando ahorita, cuando yo le dije, es que los 4 evangelios son parte de la ley. Tenía 35 años de pastor y abrió los ojotes y me dice, ¿qué me estás diciendo? Le dije, los 4 evangelios son parte del Nuevo Testamento, mas no son parte del Nuevo Pacto. Y dice, es que yo siempre creí que el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto eran lo mismo. Le dije, no, el Nuevo Pacto comienza en Mateo, el Nuevo Pacto comienza en Hechos y el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Y los 4 evangelios son parte del Antiguo Pacto, de la ley de Moisés. Y peló los ojotes y dice, ¿cómo? Le dije, sí, Jesucristo no vino a enseñarnos cómo vivir. Jesucristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a nuestro favor, porque Él no cometió pecado. Jesucristo fue el gran maestro de la ley. En los 4 evangelios, Jesús fue el gran maestro de la ley. Y algunos piensan, si Jesús lo dijo, lo tengo que hacer. No es así. Porque Jesús le dice al leproso, corre, presenta palominos a los sacerdotes, corre, presenta estas ofrendas a los sacerdotes. Si Jesús lo dijo, ¿por qué no lo haces? Porque eso era de la ley. Porque eso sí es de la ley. Pero entonces, si Él lo mandó, ¿por qué no lo haces? ¿Sí? Porque no soy judío. Pero si eres el Israel espiritual. No, vamos para allá, ¿ok? Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Imagínate una persona meterla a la cárcel por trabajar en sábado. ¿Has visto en los 4 evangelios cómo Jesús sanaba enfermos y los fariseos querían matarlo? ¿Por qué? Porque lo hacía en el día de reposo y casi todos los milagros de Jesús fueron en día de reposo. Iba a decir sábado, pero la palabra Shabbat no es sábado. La palabra Shabbat es reposo. Y no alcanzamos a ver que la palabra sábado se la puso el pueblo romano. Ni siquiera alcanzamos a notar eso. Porque concuerda con nuestro calendario. ¿Sí? Pero bueno, ha habido tantos calendarios. Ha visto tantos cambios en los calendarios y decimos, el sábado es el día de reposo. No es verdad. Shabbat es reposo y no quiere decir sábado. Puede haber sido cualquiera de los 7 días. Pero claro que sabemos que es el 7º día, según Génesis. Y tenemos una serie que vamos a hablar de todo eso. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Jehová. ¿Quién dijo? Jehová.
La orden fue directamente de Dios. Y aquí es donde vemos y decimos, pero Dios dio la orden. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que guardar el día de reposo porque Dios dio la orden que muera el que viola el día de reposo. Dios lo dijo con un propósito, que todo el que viva bajo la ley solamente merece juicio y muerte. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, porque Dios no puede violar lo que sale de sus labios. Dios no puede violar la ley. Dios no viola la ley ni tantito. Él cumple toda la ley al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que toda sea cumplida. Una vez que alguien la pueda cumplir, todo cambia. Apedréenlo. Wow. ¿Quién dijo? Jehová. Santo Cristo. Apedréenlo, dijo Jehová. Y lo sacaron fuera del campamento y cada quien empezó a agarrar las piedras. Dice, y si le caía gordo, si le caía mal el vecino, dice, es mi oportunidad, ahora sí. ¿De qué tamaño es la piedra que voy a agarrar? ¿Chiquita o grande? Con esta lo voy a herir, con esta le doy en la cabeza y lo mato. Y Dios, vas a estar contento conmigo porque voy a cumplir tu palabra. Los voy a matar. Padre Santo. Esto era bajo la ley, por trabajar en día de reposo. Ahora vamos a ver el gran contraste en el Nuevo Testamento. La mujer adúltera, San Juan capítulo 8, hasta tiemblo. San Juan capítulo 8. Esta mujer era una adúltera. Era una prostituta. No, era una adúltera. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Pero vamos, es que el encabezado dice adúltera. El encabezado. Ajá. Y abajo dice que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Vamos a ver algo. Algo tremendo y poderoso que vamos a estar viendo aquí. Pero antes de que comencemos la historia, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los dos crees tú que merece ser apedreado? ¿La mujer adúltera o el que trabajó el sábado? Mujer adúltera. ¿A quién escoges tú? Si te dieran a escoger a una persona, ¿a cuál matarías? ¿Al que trabajó el sábado o a la adúltera? A la adúltera, diríamos, a la adúltera merece más muerte porque el hombre bajo la ley estaba trabajando para alimentar a su familia y la adúltera estaba adulterando. Divirtiéndose. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Violó la ley? Mira, dícele capítulo 8, versículo 1, ponme mucha atención, hermano. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada quien se fue a su casa, pero dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. En adulterio. Sorprendida en adulterio. Mira, hay tanto que investigar y tanto cómo meternos a esta historia. Pero ¿quién les dijo a estos escribas y fariseos que esta mujer estaba cometiendo adulterio? Tal vez le estaban espiando. Pues era su costumbre, ellos andaban. Estaban en alguna rendijita o viendo, porque ellos entre más señalaban, más apuntaban el pecado, volteaban al cielo diciendo, Dios, yo no soy tan malo como ellos.
Ellos sí son malos, malos, malos. Y entre más investigaban el pecado de los demás, ellos se sentían los más santos en medio de los pecadores. ¿Cuántos conocen gente así? Que andan señalando el pecado de muchos como diciendo, yo no soy tan pecador como aquel. Yo creo que Dios va a estar más contento conmigo, porque yo no hago tal cosa. Está menos enojado. Está enojado, pero menos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, ¿alcanzas a ver la hipocresía también? Maestro, sabemos que eres de Dios. Sabemos que tú disciernes correctamente. Maestro, tú que tienes sabiduría, ¿qué harías en este caso? ¿Cuántos saben que los religiosos son hipócritas? Son doble cara, Ilumínanos doble moral. con tu sabiduría. ¿Mande? Ilumínanos con tu sabiduría. Maestro, yo tengo miedo, hermano, cuando voy a algún lugar y se me acerca gente y me dicen, ay, hermano Ricardito, cuánto lo amo. Yo le digo, apártate de mí, Satanás. Ya cuando vienen con esas lambisconeadas a decir, es que usted es un maestro y anda por todos lados y tiene tan... Apártate de mí, Satanás. Porque todos esos lambiscones que se acercan diciendo, ay, Ricardito, es porque algo quieren. Y no es la amistad. Y no es la unción. ¿Y no es la qué? La unción. La unción. Y dice, maestro, qué gusto verte. Mira, acabamos de encontrar a esta mujer en pleno acto del adulterio. Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, estaban dos personas, el hombre y la mujer. Y la ley dice que deberían de traer a los dos. Exacto. ¿Y por qué solamente trajeron a una? ¿Y al hombre? ¿Dónde está el hombre? Era de ellos. Era de ellos mismos. Déjame te digo. ¿Por qué no trajeron al hombre? Eso fue algo que también, no me acuerdo, alguien me comentó. Es que nunca había visto en la ley, o sea, no habían visto el mandamiento de la ley. Y pensaban que solo era ella. No, en la ley dice que deberían de traer a los dos. Los dos, claro. Y nomás trajeron a una. O sea, ¿alcanzas a ver cómo los religiosos matan a unos y libertan a otros? Solapan a otros. Me da hasta vergüenza decirte, hermano, pero yo he visto personas llamados ministros que en sus congregaciones ha visto tales pecados, hermano, y los solapan, y lo tapan, y los cuidan. En vez de exponer el pecado y sacarlo, hermano, para que haya alguna restauración, alguna sanidad, algún tipo de disciplina. Tiene que haberlo, hermano, porque la gracia de Dios no solapa el pecado. No solapa el pecado. Perdona al pecador, mas no solapa el pecado. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Y le decían, maestro, en la ley nos mandó Moisés. Así se sabía en la ley de memoria. Moisés dijo que a tales mujeres debemos de apedrearlas. ¿Tú qué dices? Ni siquiera estaban citando la ley como debería. Porque no decía que a las mujeres. No, era ambos. ¿Tú pues qué dices? Mira, si él hubiera dicho, no la apedreen, estaría violando la ley. Y Jesús no vino a violar la ley. Y si Jesús hubiera dicho, apedréenla, la iban a matar ahí. Y Jesús no vino a matar las vidas de las personas. Estaría violando lo que él estaba enseñando. Él estaría violando lo que estaba enseñando. O sea, un no o un sí era favorable para los escribas y fariseos. Estaban diciendo, ahora sí lo tenemos. Si él dice que la apedreemos, entonces sí es de Dios. Pero si él dice que no, entonces vamos a decirle que está violando la ley y lo apedreamos a él. Sí, y es que si él decía que sí, sí era de Dios, pero igual se estaba contradiciendo. Entonces, por ambos lados ellos creían que ya lo tenían agarrado. Pero no contaban con que era el sabio de los sabios y tenía una tercera respuesta. No contaban con las
Sí. Tenía una tercera respuesta. Vamos a ver lo que hizo Jesús. Y en todo eso se ve que realmente le estaban poniendo una trampa. O sea, todo estaba planeado. Ahí en realidad la única víctima era esa pobre mujer. Sí, o mataban a ella o mataban a Jesús, o mataban a ambos. Sí, a ella lo hubieran matado ahí y a él se lo hubieran llevado a la cárcel, o yo que sé, también lo hubieran Yo matado. creo que la mujer adúltera estaba diciendo, me van a matar. Llegó mi hora. Ella sabía. Sé lo que hice. Van a acabar conmigo. Y yo creo que todos ya estaban afilando sus piedras. Uy, sí. No, ya las traían en la mano porque las empezaron a tirar. Y la agarraron en el acto mismo del adulterio. ¿Tú crees que le dijeron, ay mujer, te vamos a llevar a un lugar donde, por favor, vístete, porque pues no queremos que te vean desnuda y te va a dar vergüenza? Yo creo que entre más pruebas llevaran, era mejor. Yo creo que se la llevaron hasta desnuda. Hasta la arrastraron para que Jesús la viera y dijera, no, sí, la verdad es que sí, te agarraron así, mira cómo estás, no te puedo defender. Y los fariseos, listos con las piedras para matarla. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién querían acusar? ¿A ella o a él? A él. ¡A él! Ella ni les interesaba. No, ni les interesaba a ella. Ella solamente era un chivo expiatorio. Pero Jesús, inclinando al suelo, escribía en tierra con el dedo. Estaba escribiendo con el dedo en la tierra. Y aquí es donde hay muchas especulaciones de qué es lo que estaba escribiendo, pero yo tengo como unas 10. Y te voy a decir varias. Porque la primera le dicen, en la ley Dios ordenó esto, y él agarra y escribe en tierra con el dedo. ¿Con qué se escribió la ley en las tablas? Con el dedo de Dios. Como diciendo, yo escribí la ley. Yo me la sé de memoria. Seguía escribiendo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Alcanzas a ver el amor que Dios tiene no solamente con la pecadora, sino también con ellos? Dios amaba a la pecadora, pero también a los escribas y fariseos, porque bien pudo haber hablado, pero escribió donde nadie escuchara, sino que solamente vieran los interesados. Y como insistieran en preguntar, ¿qué le estaban diciendo? Oye, pues respóndenos. ¿Por qué te agachas a escribir en tierra? ¿No sabes responder? ¿Se te acabaron las palabras? ¿Qué tienes? Ahora sí lo agarramos, ahora sí lo matamos a ella. Ahora sí, ahora le insistían. ¡Ey! Respóndeme, no te agaches, levántate. No te agaches. Y luego sigue diciendo ahí. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ¿qué escribió? Yo creo, no dice la Biblia, pero yo creo que escribió, ¿y dónde está el hombre? Y cuando fueron a ver lo que escribió en tierra, dijeron, achis, anda buscando al hombre, ahí nos vemos. Porque si lo agarran también lo matan. Y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, si traen al hombre, también va a ser apedreado, enseñándome a mí, no dice la Biblia, a mí, esto es lo que yo pienso, que ellos también tuvieron algo que ver con esta mujer, porque también merecían la muerte. Y cuando vieron lo que había escrito en la tierra, acusados por su conciencia, se fueron. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Desde los más viejos.
Hermanos, a veces acusamos a las personas por lo mismo que hacemos nosotros, pero como nosotros no hemos sido descubiertos todavía, nos sentimos que somos rectos, intachables, hasta que alguien nos descubre. Y Jesucristo descubrió el corazón de todos en ese lugar, desde el más viejo hasta el más pequeño, diciendo: tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Y se fueron yendo, ya traían las piedras en las manos, como dice Doris, ya tenían las piedras en las manos listos, y se fueron yendo, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ellos venían dispuestos a matar a Jesús, no a la mujer. No a la mujer. Porque obviamente las piedras no las agarraron ahí. Ahora es interesante ver que estaban en el templo. ¿A poco en el templo había tierra? ¿Quién sabe? O sea, dice que escribía en tierra, pero... Yo pienso que tierra es agacharse, pero yo pienso que también que había como losas, como que había piedra. Escribiendo sobre la piedra que estaba ahí. Estaban poniendo la ley. Sí. Y no estaban diciendo la ley completa. Porque ni les interesaba la mujer, ni les interesaba, o sea, a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque realmente no consideraban a Jesús un maestro. ¿No? Pero entonces yo pienso que él en las losas, en la piedra, les escribió la ley tal y como estaba. Sí. Ellos iban cargando con esas piedras porque en la mano de ellos desde que agarraron a la mujer. Ya traían las piedras en la mano. Y si hubieran querido matar a la mujer, lo hubieran matado allá. ¿Para qué la no llevaban acá? a Jesús? Jesús no tenía como la última palabra, ¿no? O sea, sí dice que era parte del Sanedrín, pero no dice que él tenía la última palabra, entonces. Sí. Pero le dice, el único que podía condenarla, le dio la libertad. Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia nos liberta del pecado, mas no nos da libertad para pecar. ¿Alcanzamos a verlo? Dios es amor, y aquí estamos viendo a Jesucristo manifestado en amor, y ya no trabaja como trabajó Moisés, ya no trabaja como trabajó Elías, ya no trabaja como trabajó Juan el Bautista, porque toda la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos ha sido anunciado, y entonces le da amor y no la mató. Y aquí es el conflicto con nosotros, porque cuando nosotros cometemos pecado y no alcanzamos a ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cometemos pecado, no sabemos que Dios nos va a responder. Si el del antiguo pacto nos va a agarrar a pedradas porque merecemos la muerte, o el del nuevo pacto que nos dice: te perdono, vete y no peques más. Le digo una cosa: yo vivo bajo la gracia, con un Dios de amor, de un amor inexplicable. Increíble. Ahí está totalmente lo que hace la gracia, dicho por la gracia. Dicho por la gracia. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En San Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a ver nada más estos versículos porque me voy a meter a un tema tremendo ahorita. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Moisés ni siquiera pudo ver la gloria de Dios. Él decía: muéstrame tu gloria. Y decía, Jehová le decía: si te muestro mi gloria, te mueres. Muéstrame tu gloria para saber que vas conmigo. Y le dice: mira, ¿ves aquella peña, aquella roca? ¿Ves aquella rendija en la roca? Métete en esa rendija y ahí vas a ver un destello de mi gloria. ¿A qué te suena esa rendija, esa roca? A la herida de Cristo, que es nuestra roca. Y en esa herida podemos ver el destello de la gloria. Pero está diciendo Juan
Moisés no pudo ver la gloria, pero tú y yo vimos la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús totalmente, hermano. Y dice, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Qué tremenda revelación de Juan! Él era antes, después, primero, Él es todo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Está diciendo, Juan entendía, la ley por medio de Moisés fue dada. Dios dio la ley a Moisés, se la dio, ¿verdad? La envió. Pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Ves la diferencia? La gracia y la verdad vinieron. O sea, Jesucristo es la gracia. La gracia es Jesús. La gracia vino. La gracia no es una doctrina. La gracia no es una teología. La gracia es Jesús mismo manifestado en carne. Y si aquellos que dicen, yo no quiero saber nada de la gracia, estás diciendo, yo no quiero saber nada de Jesús. Vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya vimos algunos contrastes entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿En cuál quieres vivir? Y ahora sí, comenzamos desde Génesis. ¿Ya tenemos la hora aquí? Tenemos 50 minutos. Yo creo que vamos a agarrar un descanso de 5 minutos y prepárate porque entramos ahora sí a un tema tremendo. Bueno, para mí todo esto ha sido tremendo. Solamente quería darte los contrastes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, ¿por qué respondía de esa manera? Y el Dios del Nuevo Testamento, ¿por qué responde de esta manera? ¿Por qué? Porque en su tiempo estuvo correcto, porque son etapas en las que Dios trabaja de una manera diferente. Y hoy tú y yo estamos bajo la gracia de Dios, donde todos nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Entonces, haré lo que sea, viviré como sea, porque ya he sido perdonado de todos mis pecados. El apóstol Pablo gritaría y diría, de ninguna manera. Seguimos la siguiente y cuarta hora. Bendición.